¿Cómo estás, Hugo? Buenas noches. Gracias por tu tiempo. Buenas noches, ¿qué tal, Nahuel? ¿Cómo estás? ¿Todo bien y vos? Excelente. Bueno, Hugo, mira, estás en uno de los programas probablemente más ideologizados de nuestra TV y más le gusta, o a quien no le guste, exitosos. Así que quiero hablar un poco de ideología en un país donde los que se consideren liberales probablemente no se sientan acordes a lo que hoy justamente pregona el Partido Liberal, por ejemplo, de nuestro país. Ujú. Quiero empezar por ahí. Bueno, antes que nada, muchas gracias, Nahuel, por este espacio y por querer conversar de algo tan importante. No sé si interesante para todos, pero muy importante. Este tema de las ideologías que muchos no consideran ni siquiera importante o por lo menos que influya en las vidas de todos. Otros, sin embargo, dicen que ya está perimido ese modelo, el modelo de debatir ideas, ¿verdad? Sin embargo, está siempre vigente y por eso celebro que estés iniciando esta conversación. El, el Paraguay tiene una historia bastante, digamos, o sea, es interesante, pero muy ligada, la historia muy ligada al totalitarismo. Desde mucho antes de su independencia, desde la época de las colonias, Paraguay fue dirigido a América Latina misma dentro de un contexto de ingeniería social. Desde el mismo día en que se descubrió América, la casa de la Casa Real Española han intentado una ingeniería social en toda América Latina y por supuesto Paraguay no estaba ajeno a eso. el, Después de caer el modelo absolutista, todos los países de América Latina seguían con la misma costumbre, porque eso es algo también que hay que entender, que las costumbres, la cultura es muy difícil de desarraigar así de la noche a la mañana. O sea, se requiere de, de muchos cambios radicales y eso es lo que muchos que son adeptos al sistema revolucionario no entienden y quieren cambiar de la noche a la mañana muchos aspectos que vino desarrollando el ser humano durante mucho tiempo. Por ejemplo, la Revolución Francesa, la idea de cambiar la fe de la gente, la idea de cambiar el calendario, cambiar muchas cuestiones que tienen que ver con la cultura, sencillamente no prosperó. Por eso es que Paraguay, de cierta forma, es muy afín al nacionalismo. Y los partidos políticos, por más que en el mundo se haya puesto de moda en el momento en que cae el absolutismo, se puso de moda el liberalismo ideológico y el republicanismo, ¿verdad? O sea que el republicanismo sencillamente era el aspecto, vamos a decir, jurídico de lo que contendría ideológicamente que era el liberalismo. Y no funcionó, ¿verdad? No funcionó porque muy rápido comenzó a mutar y se convirtió en una especie de Frankenstein. Paraguay sigue siendo muy nacionalista. De hecho, que cuando cambia los dos partidos tradicionales, mutan más hacia el nacionalismo. El Partido Liberal hasta ahora tiene en su carta orgánica, eh, todavía tiene, eh, se declara nacionalista, ¿verdad? Y el Partido Colorado, ni qué decir, ¿verdad? El Partido Colorado desde 1920, desde Natalicio González, ya comenzó ese, ese, ese tren de cosas, ¿verdad? Sin embargo, el Partido Colorado nació más liberal que el Partido Liberal. Es algo que muy pocos conocen, o por lo menos quieren desconocer, ¿verdad? El Partido Liberal nunca fue liberal. El Partido Liberal nace demócrata, se llama Centro Democrático. Sería más o menos como el Partido Demócrata en Estados Unidos. Y la democracia está muy lejos de ser liberal, ¿verdad? Eh, y el Partido Colorado nace republicano, un republicanismo liberal. Uno de sus principales ideólogos, y por cierto olvidados, a mí injustamente,
fue José II de Cud, ¿verdad? José II de Cud, que estaba muy cerca de Bernardino Caballero, fue uno de los ideólogos de, del acta fundacional y de la estructura del Partido Colorado. Entonces, eso es algo que no sé si adrede el oficialismo, que alguna vez dominó, que de fuertes arraigos nacionalistas, han olvidado o dejado de lado. Lo cierto y lo concreto es que culturalmente el Paraguay es más afín a ideas más totalitarias que liberales. Por eso es que acá muchos notarán que se tiene más simpatía hacia el nacionalismo que está muy identificado con los héroes, hacia el socialismo que está muy identificado con las masas y con los subsidios y con la intervención del Estado, ¿verdad? Entonces es muy difícil que un partido diferente a lo que tenemos tenga éxito en la medida de llegar al poder, por ejemplo. O sea, ¿qué le vas a ofrecer a las personas si fundan un movimiento libertario, por ejemplo? Entonces, a las ideas que son, digamos, que tienen menor arrastre o menor aceptación, no les queda otra cosa que pelear por migaja, ¿verdad? Paraguay todavía está muy lejos de un liberalismo y peor aún, el mundo se está alejando del liberalismo, por lo menos Occidente, ¿verdad? Y bueno, es con lo que hay que pelear en el futuro, ¿verdad? Y Ahí, ahora mismo. ahí tengo una pregunta, Hugo, porque vos estás hablando de justamente cómo nos estamos alejando de estos valores. Y a mí me pasa que antes de adherir a muchas de las ideas de las cuales estamos hablando, uno de los faros justamente para las personas que comulgan con estas ideas es el repasador, que es donde vos estás. Y yo creo que tiene algunos de los problemas que justamente vemos en ese rechazo, ese conservadurismo puntualmente, porque vos tenés personas ahí que por ejemplo, le dicen a la gente con quién se puede acostar, lo cual yo no comparto, si bien respeto. Y que creo que ese es uno de los problemas fundamentales que tenemos en traer a las nuevas generaciones a estas ideas, porque entiendo el liberalismo como lo que fue la respuesta en su momento a la monarquía, que me parece súper interesante. Ujú. Yo realmente lo he aprendido tarde, siendo joven. Obviamente, en la facultad y demás uno se hace por ahí progre, pero justamente porque lo que busca es cambiar las cosas, arreglar las cosas, es como realmente no sabe en el fondo lo que está buscando, vamos a decir, y justamente la contracara, por lo menos en nuestra cultura, es hoy un programa como en el que vos estás, que creo yo que, si bien es muy necesario, por ahí el abordaje es un poco complicado o tal vez expulsa un poco a los más jóvenes. No sé si compartís en ese sentido. Bueno, lo que pasa es que esto ya decía Adam Smith. La retórica interesada hace que se tenga que explicar lo sencillo. Muchas ideas totalitarias eh, desdibujaron la famosa falacia del hombre de paja. Han dibujado el concepto de sus oponentes. Por ejemplo, la gente cree que conservadurismo es la imagen de una familia perfecta, es la imagen de Ned Flanders o la imagen religiosa, Claro. que en realidad esos son los aspectos propagandísticos que vendieron los adversarios ideológicos. Hay muchas matices dentro del liberalismo. Hay también un liberalismo conservador. Y una de las confusiones que incluso el propio Javier Milei, que es una eminencia a mi modo de ver, también estaba confundido, ¿verdad? Que, que creía que el conservadurismo pasaba por decirle a las personas con quién se tendría que acostar. ¿Cuál es la diferencia del conservadurismo con el liberalismo? Que el conservadurismo estaría dispuesto a utilizar al Estado para que no cambie el orden establecido, ¿verdad? Por ejemplo, ponerle que las masas estén de acuerdo con hablar en un yo para, pero no en un yo para con el guaraní, sino que no con el inglés, el anglicismo, ¿verdad? Es decir, living, classroom, business, qué sé yo, empezar a usar anglicismo y al conservador no le gusta eso. Entonces va a decir, bueno, hay que prohibir, como pasa en España,
que es muy conservador en ese sentido. Estamos hablando de un aspecto nada más, que es el aspecto lingüístico, ¿verdad? Entonces, estaría dispuesto a usar el Estado para que no, para que el lenguaje no mutara espontáneamente y se conservara tal cual era en un principio, ¿verdad? Lo cual es imposible, es una utopía. El lenguaje de por sí no es puro, siempre fue mutando. Entonces, el conservador muchas veces no cae en cuenta de que el Estado puede ser una herramienta peligrosa para evitar cosas que no le gustan. Lo mismo con la homosexualidad, por ejemplo. La homosexualidad, yo siempre digo que especialmente la gente que confunde la batalla contra contra el movimiento LGBT, que hay sectores del liberalismo que están de acuerdo con el movimiento LGBT, pero el movimiento LGBT también es un aspecto parecido al conservador, pero a la inversa. Estaría dispuesto a utilizar al Estado para, digamos, imponer un modus vivendi. Ninguno de los dos, en ese sentido, el conservadorismo y el progresismo, vamos a llamarlo de esa forma, eh, tienen en cuenta los peligros que trae el Estado si es que se utiliza como una herramienta digamos, de formación social. Es decir, ambos movimientos que son antagónicos quieren usar al Estado para sus propios fines, ¿verdad? El liberal es afín a un orden espontáneo. Si es que la gente espontáneamente de repente dice, bueno, yo me quiero casar, entre comillas, o quiero vivir con una persona del mismo sexo, o cosas que de repente la mayoría u otras personas no estarían dispuestos a hacer, dentro de un orden espontáneo, un liberal no tiene nada que hacer ni opinar siquiera, ¿verdad? La gente vive su vida de acuerdo a cómo quiera vivir, a cómo quiere vivirlo, siempre que no perjudique a otros, O ¿verdad? sea, cada uno sabe realmente Entonces, lo que es mejor para sí mismo. claro, la búsqueda de la felicidad, ¿verdad? Es algo que muy pocas personas en realidad notan, de que hay una diferencia en ese sentido. Y como decía Popper, siempre que el hombre ha buscado su cielo en el Estado, solo ha encontrado su infierno, ¿verdad? Eh, y algo que yo siempre digo es que creer que combatir el movimiento LGBT es estar en contra de los homosexuales es lo mismo que creer que combatir el nazismo es porque se odia a los rubios, ¿verdad? No pasa por un odio al homosexual, no pasa por un odio al que piensa diferente, ni mucho menos, sino que se combate el movimiento LGBT desde el momento en que politiza aspectos privados, sexuales de las personas y lo quieren pasar a una política pública. Es decir, buscan imponer, eh, vamos a decir, formas de ver o la cosmovisión de la gente al resto de la sociedad. Entonces, es ahí donde es difícil para el liberal estar en el medio del conservador y en medio del progre, ¿verdad? O sea, que un liberal clásico, por lo menos, eh, no puede tomar distancia porque lo social siempre le afecta y tiene que entrar en la discusión. Pero es muy difícil porque en ambos lados tiene disidencia. Un conservador estaría muy enojado con un liberal si dice, bueno, deja en su vida, que viva como quiera vivir. Y, y un progre estaría muy enojado con un liberal cuando el liberal dice, yo no tengo por qué pedir al Estado que, que ¿cómo te puedo decir? Que legalice el casamiento. En todo caso, si vos me pedís que el casamiento civil sea desregulado, que el Estado no se meta en el casamiento, ahí sí te acompañaría, ¿verdad? O sea, sí, pediría menos Estado, pero no estaría del lado de alguien que pide más Estado para una cuestión privada, ¿verdad? Entonces, eso es muy Que difícil de transmitir. justamente, y eso te digo porque, o sea, a mí me ha tocado mucho y tengo muchos amigos recontra progresistas y los amo, obviamente, pero parece que no saben. Cuando están pidiendo una solución a un problema causado por el Estado, el problema es que piden más Estado y no entienden la cuestión de fondo, digamos, y como que si vos lo querés explicar, vas a quedar como un conservador, como un Sí, dinosaurio, digamos.
Y creo Bueno, que pero convengamos que el progre de por sí tiene afinidad con el Estado y yo diría que no son contradictorios en su forma de pensar. Ahora, el que a mí me preocupa son los anarcocapitalistas que piden la legalización del matrimonio homosexual, por ejemplo. O sea, están pidiendo Estado, no sé si te das cuenta, están pidiendo Estado para, o sea, más estados están pidiendo, siendo que tendría que ser al revés. Tendrían que estar pidiendo que el Estado desregule el matrimonio que se normal, vamos a corra. decir, y no se están dando cuenta de que están pidiendo más Estado por Ahora, bajo la excusa de la igualdad. ahora ahí te pregunto una pregunta. A mí me pasa, o sea, yo particularmente soy ateo y pienso dentro de la lógica, porque últimamente he entendido y he aceptado mucho más a la religión en sí como como algo necesario en la sociedad. Eh, y de cierta manera, creo que si en mi caso fuera ateísta, por ejemplo, me sería mucho más práctico, más positivo eh, posicionar mis pensamientos en un país que esté más separado, que tenga una iglesia y un Estado mucho más separado de lo que tenemos hoy en día. O sea, creo que, decime si me equivoco, como está concebido hoy nuestro sistema, realmente termina perjudicando al teísta, porque eh, está tan poco separado la iglesia y el Estado acá, que es como que al fin y al cabo termina generando un rechazo en los más jóvenes, que realmente lo entiendo en el fondo, por más que ¿No? comparto, ¿no? Pero decime si, no sé si vos sos teísta o no, pero en este país nos termina generando un rechazo al teísmo justamente por ser tan teístas. No sé si se entiende. Uh-huh. Sí, bueno, también yo en un momento dado estaba a favor del laicismo, ¿verdad? Hasta que entendí lo que significa el laicismo, ¿verdad? Mm. Eh, el, el laicismo toma fuerza en la Revolución Francesa, en donde el racionalismo, y también estaba a favor del racionalismo, porque no entendía qué era el racionalismo político, ¿verdad? Hasta que me voy profundizando eso y entiendo por dónde viene la mano. En la Revolución Francesa triunfa el laicismo y triunfa el racionalismo o el constructivismo racional, ¿verdad? Esa idea utópica, tan utópica como cualquier otro creyente, de que el mundo puede regirse por la razón, por los cálculos, por un mundo en donde el misticismo, las creencias van a ser dejados de lado, ¿verdad? Pero es un profundo desconocimiento de lo que es el ser humano. Lo mismo muchos O la creyentes necesidad, que quieren la necesidad de culto, ¿no? Que tenemos. bueno, no sé si es una necesidad de culto, pero lo que sí tenemos que entender es que el ser humano tiene un cerebro y tres mentes, ¿verdad? Tenemos Jonathan Haidt, que es un psicólogo muy interesante en un libro Hipótesis de la Felicidad, hizo una metáfora brillante, ¿verdad? El jinete del elefante. El jinete viene a representar a la razón, porque tenemos un cerebro y tres mentes. El jinete representa a la razón, el elefante, 4.000 kilos de músculo, representa todos nuestros atavismos, es decir, a nuestras pasiones y a nuestros instintos. Y tenemos entre 20.000 y 30.000 años de antigüedad de racionalismo frente a millones de años de atavismo. Entonces, muchas veces nuestros instintos no pueden ser controlados por la razón. Entonces, el mundo avanza porque el ser humano logra un equilibrio entre todo esto, entre la pasión, entre el instinto y entre la lógica. No puede ser totalmente lógico, estaríamos abandonando muchos aspectos de nuestra vida, el arte, el cine. Imagínate, vos te vas a ir a ver, no sé si te gusta Avenger, ¿verdad? Pero vos Sí, sabés obvio. que es todo mentira, ¿verdad? Pero te mueve cosas, el arte es una cosa que no es racional, o sea, es una parte de tu mente, digamos, pasional, por decirlo así, pero no, lo que no se puede es tener una solamente en forma estructurada, ¿verdad? En forma de ingeniería social. Lo que pretendieron hacer en la Revolución Francesa es dejar de lado todas las creencias e instaurar una, un Estado, un nuevo orden, un Estado laico, en donde todas las creencias
iban a ser eliminadas. Primero que es una violación a la libertad. O sea, que siempre que las personas quieran creer, no molesten a nadie, tienen todo el derecho de creer en quienes quieran, ¿verdad? O no creer, ¿verdad? Ese es el primer punto. El segundo punto es que en nombre de la razón quisieron instaurar un sistema racional, un estado racional, erigieron una nueva diosa que era la diosa razón, que es otra deidad más al fin y al postre. Entonces, el Estado laico es la supresión de las creencias y manejarse bajo estrictas normas lógicas, lo cual es imposible, es otra utopía más, es desconocer al ser humano. Entonces, el mejor sistema, o no digo que sea el perfecto, pero por lo menos el que más se acerca es el Estado aconfesional. O sea, no prohíbe, ni está en contra, ni no rehúsa a tener relaciones con instituciones de cualquier laya, eh, ni tampoco quiere suprimirlos, ¿verdad? El Estado confesional se diferencia del Estado laico de que el Estado confesional permite y tiene relaciones jurídicas con cualquier tipo de institución que de repente tiene una fuerte penetración social, ¿verdad? Un fuerte arraigo social. Por ejemplo, con la Iglesia Católica, el cristianismo, si el Islam estuviera fuerte también no tendría ningún problema de tener una... Ahora, utilizar los impuestos, ahí ya hay una discusión que ya es para otro escenario, ¿verdad? Ahora sí las relaciones jurídicas sí podría darse porque el Estado, hay que entender que el Estado es una ficción jurídica que representa a una persona. El Estado no es el país, el Estado no es la nación. La gente confunde Estado con nación. El Estado simplemente es una administración jurídica que utiliza una ficción del derecho para representar a una persona más. Por eso el Estado tiene que tener los mismos derechos y obligaciones que otra persona de carne y hueso, ¿verdad? Totalmente bueno. Tocando un poco ese punto, yendo a lo ideológico puntualmente y saliendo del matrimonio, de la unión civil. Liberalización de las drogas. ¿Cuánto estamos Ujú. perdiendo? ¿Cuánto estamos perdiendo en Paraguay, siendo un país productor de, por ejemplo, cannabis? ¿Cuánto estamos perdiendo por Bueno, no aprovechar ese negocio? totalmente. Resulta ser que muchos conservadores eh, tienen miedo de entrar en este debate sencillamente porque eh, es también un debate que toma el progresismo, porque el Pero ese es un progresismo, tema, ¿por ¿no? qué? ¿Qué problema, no? Porque de no, o sea, puedo estar no en contra del progresismo, pero tiene luchas muy válidas, digamos, que justamente por estar tan ideologizado todo es como que te genera un rechazo automático hacia cualquier cuestión que se plantee desde ese lado, y la verdad que me parece muy errado, o me parece muy, tal vez, mediocre, no poder trascender a esta conversación, ¿no? Sí, porque en realidad la escuela crítica, la escuela de Frankfurt, trajo al tapete cuestiones muy sensibles en Occidente, ¿verdad? Eh, Puso sobre la mesa de discusión, eh, vamos a decir, grietas que tenía el modelo, que tiene el modelo occidental, por ejemplo, la discriminación hacia los homosexuales, la discriminación hacia las personas diferentes, las drogas, una serie de cosas que no necesariamente le interesa al progresismo, porque si vamos al caso, si te pones a pensar, al progresismo no le interesa lo homosexual. Apenas 40 años atrás, el Che Guevara Lo estaba matando, justamente, justamente, mataba a pero no lo homosexuales, saben, etcétera, ¿verdad? pero parece que no lo Claro, saben o no quieren saber, o sea, no, porque ellos, a ver, no es que entiendan mucho de historia tampoco, ¿verdad? O sea, que para ellos sencillamente se seguían, están entrenados, vamos a decir, dentro de una estrategia conductista, ¿verdad? Los conductistas tenían o tienen como estrategia el acostumbrar a la conducta humana a ciertos patrones, ¿verdad? Por ejemplo, el perro de Pavlov con una campanilla se acostumbraba a la carne, por ejemplo, y salivaba, ¿verdad? Entonces, todo lo que es adoctrinamiento utilizan el conductismo y utilizan este tipo de cosas, ¿verdad? Por ejemplo, siguen al Che Guevara sin entender por qué, ¿verdad? Es como el perro y la campana.
no le pidas que profundicen nada, porque acá cuando se trata de manejar masas, uno no puede luego entrar a discutir la historia, ni mucho menos, sino que tiene que entender de conducta humana y llevarlo hacia donde yo quiero llevarle, por decirlo así. Entonces, el tema de las drogas también, no es que les interesa la libertad ni que el Estado no se meta, porque eso va hasta en contra de sus propios principios, porque ellos lo que quieren es una sociedad dibujada a su antojo. Sencillamente lo ponen al tapete porque sabe que está prohibido. No es porque le interesa que sea libre. Lo ponen porque va a generar una dialéctica, como ellos dicen, un choque de opinión. ¿Por qué trae, y eso en Marcuse lo podés ver, por qué trae el tema de la pedofilia, por ejemplo? ¿Por qué tratan de legalizar? No es porque les interesa el pedófilo, porque sabe que le está tocando la oreja a muchas familias, por decirlo así. Entonces, cuando vos ves el origen del Estado, la familia y la propiedad privada de Hegel, el objetivo a ser suprimido es la familia como unidad privada de formación del individuo, ¿verdad? Pero ¿qué pasó? El progresismo se encargó de desdibujar esa idea de familia y pintarlo como que los conservadores son pro familia porque están a favor de las familias perfectas, que el abuelo y el papá, que el abuelo, si tenés abuelo o sos huérfano, no estás dentro del sistema, Ahora, ojo, o tipo, pero mucho de eso es culpa del conservador mismo, ¿no? O sea, no sé si claro, compartís. porque se creyeron el cuento, Pero porque tampoco porque en saben, ese realidad, es el problema, tampoco saben. Están no, defendiendo no, yo algo sé. porque sí y tampoco saben. No, 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 totalmente de acuerdo. Por eso te digo, muchos creen el cuento que trajo Engels, ¿verdad? Bueno, no Engels, sino que el progresismo cultural ya, porque Engels hablaba claramente de que la familia tenía que ser suprimida, no porque eran papá y mamá, sino que más bien porque las familias son unidades, por decirlo así, son unidades de producción de pensamiento individual. Es decir, una familia forma un individuo totalmente diferente a otros y eso es un Exacto. obstáculo para la universalidad del pensamiento único, ¿verdad? Entonces, como el comunismo trata de masificar la universalidad del pensamiento, la familia es un obstáculo. Entonces, muchos creyeron que la discusión pasaba por la mamá soltera, por la abuela, o la familia homosexual, o lo que fuere. En realidad, hasta una familia homosexual va a crear un individuo diferente. También es un problema para Hegel, si es que tiene en un hipotético caso en que se dé, por ejemplo, una libertad de familia, porque las familias homosexuales, por decirlo así, también pueden constituirse en un centro, en una unidad de producción de un pensamiento diferente a otros, ¿verdad? Entonces, el problema no está en la diversidad de las familias. El problema está justamente en que son formadores de opinión. Hay tres formadores de opinión que tienen muy en cuenta cualquier totalitario, ¿verdad? La familia, las escuelas y los medios de prensa. Por eso es que los tres formadores de opinión son blancos, vamos a decir, objetivos de guerra en materia ideológica. Es que hay demasiada confusión que la gente termina creyendo solamente la propaganda. La gente consume solo la propaganda que te tira, en este caso, el marxismo, que yo le llamo marxismo cultural, porque es sencillamente una forma de adoctrinar, como decía Goebbels, cuanto más grande la masa, más sencillo el mensaje. Y ahí ya se confunde todo. Es por eso que hay mucha confusión, gente que no sabe que está militando en el mismo, digamos, en la misma vereda, gente que no sabe que está consumiendo ideas comunistas o ideas marxistas, y ya es un enjunje, ¿verdad? En realidad el tema de las drogas, en un mundo liberal, las drogas tendrían que estar totalmente liberadas porque constituye un control del Estado sobre el individuo, ¿verdad? Claro. Las drogas, la persecución del consumo de las drogas y la comercialización, si vamos a un plano utilitarista, ha matado a más gente que las drogas mismas. Es decir, ¿cuánta gente murió
peleando por lado de la policía, por lado de los narcotraficantes, consumiendo drogas. Si vos sumás todo eso, esas personas que murieron detrás de las drogas, son muchos, pero muchísimos más de las personas que murieron por las drogas propiamente, por consumirlas. O sea, pero lejos, lejos son. Entonces, ¿cuál Claro, es por la constituir un negocio, justificación? por constituir un negocio de riesgo, ¿no? O sea, justamente es un negocio de riesgo. Claro, así es. Finalmente, todo lo peligroso, como decía Pablo Escobar, trae más dinero, ¿verdad? Y sencillamente se trata de eso, no es que finalmente les importa a las personas, ¿verdad? Todo finalmente es negocio, todo finalmente es Estado, todo es interés, y el individuo siempre es pasado por, en, último, en última instancia, como una pieza más dentro de ese rompecabezas. Bueno, ahí tocaste un punto que va un poco a lo que es nuestra salud pública, ¿no? Para mí me parece que hoy sería muy difícil liberalizar el consumo, venta y demás de cualquier droga en nuestro sistema actual, porque conllevaría que, por ejemplo, vos que no consumís nada, le tengas que pagar los platos rotos a alguien que se está arruinando todo el día, que después te cae en un IPS o te cae en un hospital de clínica, a que se lo atienda y que vos termines pagando la fiestita de los demás. Y yendo un poco a Claro, eso, y esa es la excusa, ¿verdad? O sea, es justamente la excusa de las personas que consumen drogas o que están en contra de la liberación de las drogas, que dicen, lo que pasa es que vos al drogadicto, si liberás y consume, vos tenés que pagarle, la salud pública se encarga, ¿verdad? Y es justamente el problema que trae eh, la cuestión de la salud pública es uno de los aspectos que más dinero lleva al Estado, así como la educación. La educación y la salud son los campeones en presupuesto de gasto. Y también son los campeones en corrupción, ¿verdad? Por ende. Entonces, si bien, si uno entiende del liberalismo clásico y sabe que las revoluciones son muy peligrosas para la sociedad, entonces es imposible suprimir todo de golpe, por lo menos. Porque sencillamente vas a generar un síntoma o un síndrome de abstinencia que finalmente va a llevar a una contrarrevolución y va a caer todo por el suelo todo lo que querés hacer, ¿verdad? O sea, uno de los cambios más drásticos que conocemos en materia liberal lo había hecho Margaret Thatcher, ¿verdad? Margaret Thatcher o sea, casi pierde el poder, que si no fuera por las guerras de las Islas Malvinas, probablemente hubiera perdido el poder porque a ver, un solo aspecto, 60.000 mineros se le levantaron en huelga y eso casi la tumba, ¿verdad? Pero eh, eh, imagínate que haga reformas, y conste que Margaret Thatcher hizo solamente reformas, pero dentro del ideal del liberal clásico, en un 30%, por decir un número, ¿verdad? Si vas a hacer un Estado 100% liberal o minarquista, tiene que desaparecer el Banco Central, tiene que desaparecer, pero muchísimas instituciones que sencillamente harían estallar una contrarrevolución. Entonces es un tema muy delicado claro. porque podemos estar de acuerdo en materia ideológica con muchas cosas, pero al momento de aterrizarlo tenés que tener un profundo conocimiento de ¿Y, la conducta humana. y cuánto daño va a causar? Claro, va a causar muchos daños porque es así como el drogadicto, ¿verdad? O le sacas al drogadicto, a uno le puedes sacar y puedes tratarlo, lo encadenas si quieres, no sé, algún método vas a lograr para purificarlo, ¿verdad? Pero anda, hace eso con 50.000 drogadictos en una cárcel, por ejemplo. Sacarle a todos la droga. O sea, ellos mismos se van a inmolar, ¿verdad? Entonces, todo lo que afecta a la responsabilidad o a la conducta en este caso, anula la capacidad creativa, anula la capacidad de pensar y lo reduce a un animal más. Entonces, hay que tener mucho cuidado con esas cosas de plantear una reforma, si lo vas a hacer, una reforma inteligente, una reforma que no puede ser drástica, porque eso implicaría una revolución
con o sin armas la revolución, ¿qué quiere decir? Un cambio drástico de timón, ¿verdad? Por eso es que revolución se llama las revoluciones del auto, por ejemplo, cuando aceleras de golpe y hay un cambio de 180 grados, 360 si querés, ¿verdad? O sea, pues, volvés al mismo punto también. Entonces, esos cambios drásticos son los que pueden generar otra vez un resultado adverso, ¿verdad? Dentro de la ideología todo cabe, ¿verdad? Pero ¿cómo lo haces? O sea, tenés que tener una fuerza armada muy fuerte, vas a tener que matar gente, vas a tener que llevar gente adentro, o sea, no es una joda esto. O sea que los cambios tienen que darse y los cambios se tienen que dar, por lo contrario vamos a caer en un sistema totalitario aletargado y nunca más vamos a salir de ahí como en Cuba, ¿verdad? O como en Corea del Norte. Eh, pero también tenemos que encontrar un punto de equilibrio. O sea que por eso es que yo digo que el anarquismo es como una especie, yo digo, de Ancapia, ¿verdad? ¿El Ancapia qué es? Es el lugar ideal, ¿verdad? Yo soy anarquista ideológicamente hablando, que ese es mi mundo ideal, pero ¿por qué soy liberal clásico? Porque soy realista también, ¿verdad? Eh, yo no soy de plantear o de casarme con una idea de un liberal clásico y decir, esta institución no puede ser derogada porque va en contra de la ideología. No, si resulta que el mundo se puede virar sin un ministerio de educación, pues lo acepto. O sea, me encanta la idea de que el Estado no se meta, ¿verdad? Que sería un sistema de Eh, voucher, por ejemplo, ¿no? ¿O qué otros sistemas tenés? claro, sería genial, ¿por qué no? ¿Verdad? O sea, libertad hasta donde se pueda, ¿verdad? Mi ideología realmente es la libertad hasta donde se pueda. Si no se puede, negociar, ¿verdad? Porque también entiendo que el mundo es praxeológico, ¿verdad? O sea, es de conducta. Hay que entender la conducta e ir aplicando en la medida en que vas a obtener más beneficios. Porque si vos querés vivir tranquilo finalmente, ¿de qué te sirve ir a morir por tu causa porque lograste liberar solamente el 70% de tu economía y no lograste eliminar el Banco Central y te vas a inmolar y poner una bomba? No tiene sentido. O sea, ir empujando al Estado hasta donde se pueda, pero tampoco dentro de un aspecto revolucionario, guerrillero o lo que fuere, ¿verdad? O sea, como lo hacen muchos fanáticos realmente. Hay, por ejemplo, personas de pensamiento liberal o anárquico que ya ni te quieren hablar porque vos sos liberal clásico, por ejemplo. O sea, ya no quieren saber nada. No, vos sos un estatista, te dicen, y ya, ¿entendés? Eso es Claro, fanatismo. claro, claro. Es absurdo. Es Claro, un bueno, ahí, absurdo. ahí te quiero tocar un punto, porque justamente como estamos hablando de salud pública y la guerra interna dentro del liberalismo, no sé si estuviste siguiendo un poco la pelea entre Gloria Álvarez y Lupe Batallán, esta joven Sí, sí, sí. argentina. Lupe es más conservadora, digamos, teísta, Gloria es como que está a favor del aborto. Quiero tocar el tema del aborto y un poco la discusión de las dos. Eh, Ujú. y acá no me mates, ¿no? Pero yo he tenido un pasado muy a favor del aborto, probablemente por no saber realmente o por no tener muy definidas cuestiones morales muy profundas, que hoy sí las tengo. Y hoy te puedo decir, obviamente, en nuestro sistema de salud pública, un aborto legal y gratuito sería un desastre, ¿no? Y decime si me equivoco, la gente que hoy se va y se muere porque le falta una gasa, imagínate si le pones a ese ente a comprar misoprostol. ¿Cuántas gasas me van a faltar si le pones a esa gente que no sabe administrar una gasa? Imagínate ponerle eh, a gestionar la vida de una persona que, con todo lo importante y el peso que eso conlleva, ¿no? O sea, qué desastre Es muy sería esa... interesante, sí. Es muy interesante tu apreciación y comparto, ¿verdad? Esa es una apreciación dentro de lo que Jeremías Bentham diría el utilitarismo, ¿verdad? O sea, algo ves del lado práctico y quizás sea así, ¿verdad? Pero finalmente yo nunca estuve, por decirlo así, ideológicamente a favor del aborto, ¿verdad? Es más, nunca me quise meter en esa discusión porque no entendía. No, yo leía la mitad de Claro. la bibliografía liberal, Ayn Rand, etcétera, estaban a favor del aborto. Y leía la otra mitad, estaban en contra. Entonces, que tenía yo
dudas muy, como que seguramente ahora tienen muchos, ¿verdad? ¿Y dónde es que yo tomo partido en contra del aborto? Cuando me doy cuenta de que confundía vida con persona, ¿verdad? La vida es un fin en sí mismo y es un proceso. No hay no hay una edad, un punto para decir vida es una persona o un ente de 10 años, o de 9 de 8 de 20 o de 50 o de 90. La vida es un proceso, o sea que es desde A hasta la Z, ¿verdad? Eh, entonces, desde el punto de vista moral, la vida comienza con, el, con, con la concepción, ¿verdad? El otro aspecto es el que vos decís, ¿verdad? Eh, yo también estaba a favor de la pena de muerte, que tiene que ver también con esto, ¿verdad? Pero es diferente si vos le matás al criminal por una reacción o por proteger tu vida o por protegerle a tu familia, que darle esa facultad al Estado. Porque cuando vos le das esas facultades de cegar vidas al Estado, ocurre lo que vos estás diciendo. O sea, administrar la vida de otros pasa a un relativismo tal que la gente va a tomar, digamos, esto como una cuestión meramente transitoria y al relativizar la vida, automáticamente vos le das el mismo valor en cualquier edad, ¿verdad? O sea, ¿de dónde está la diferencia de matarle a tu hijo a los un mes de gestación o como regalo de 15 años, ¿verdad? O sea, ¿por qué ¿por qué es tan difícil matarle a tu hijo de 15 años y por qué es más fácil matarle a uno que tiene 2 meses y que todavía no lo conoces? Por algo que Conrad Loren decía, mecanismos inhibidores. Los mecanismos inhibidores hacen que al no verle o a tu víctima sea más fácil liquidarlo. Por eso es más fácil liquidarle a 100.000 personas con un misil o con la bomba atómica que matarle a una sola persona con un cuchillo cuando lo tenés enfrente. Por eso es más fácil discutirse con una persona en Facebook e insultarle, lo cual no haría si está frente a vos. O sea, no vas a tener el mismo trato que tenés en Facebook o en las redes con una persona que está frente tuya, ¿verdad? Sos más educado, sos más respetuoso, tenés más cuidado. Eso mismo ocurre también, eso se llama mecanismos inhibidores, que Conrad Loren, que tiene un premio Nobel por ser fundador de una ciencia que se llama etología. Eh, entonces, sencillamente está relativizado nomás ese tema de la vida. Por supuesto que hoy lo toman como un partido de fútbol, ¿verdad? Pro aborto versus aborto y empieza una pelea como si fuera que estamos hablando de, no Y si sé, un estás de un lado, campeonato de y si estás de un boxeo. lado, los otros te matan, digamos. Como que no hay Y un claro, y tomas partido por cualquiera de los lados y te matan, ¿verdad? sí, sí. Eh, pero, por supuesto, el campo ideológico es muy apasionante y no porque uno tenga una idea distinta eh, pueda ser, digamos, condenada por eso. Otra cuestión que veo que ahora se está tomando con mucha fuerza es el renacimiento del modelo inquisitivo, ¿verdad? Que yo lo vi ya nacer con el modelo, con la ley de lavado de dinero. Y hace poco salió una ley en donde se va a poner en un registro a todos los pederastas, ¿verdad? Todos los que fueron condenados por, por ese delito tan cruel, ¿verdad? ¿Qué pasa? ¿Qué es lo que está pasando para entender este campo del sistema inquisitivo? Lo están renaciendo como un modelo porque tenés que entender todo el contexto occidental. Occidente se hizo fuerte por muchas cuestiones y una de ellas es el reconocimiento del individualismo o de la persona humana como sujeto de derechos y obligaciones, ¿verdad? Eh, no considera a la persona como un medio para un fin supuestamente más loable, ¿verdad? Entonces eso es un principio general. Entonces, antes cuando el individuo era procesado, se asumía ya que era culpable, ¿verdad? Salvo que el individuo probara que era culpable, perdón, inocente. Y así también otras cuestiones
que hacían prevalecer la fe frente a la evidencia. O sea que en ese modelo inquisitivo prevalecía la fe y no la evidencia. Yo creo que vos sos brujo. ¿Por qué? Porque amaneció un esqueleto frente a tu casa. Entonces, como yo no puedo linkear tu conducta con ese esqueleto, entonces tengo la fe de que vos sos el brujo y ahí apareció por arte de magia. Entonces, Porque te tengo por bronca. fe nomás, claro, por una fe nomás, ¿qué quiere decir fe? Fe no lo lleva en aspecto religioso. Fe es creer en algo sin evidencia. Y la fe se utiliza como una metodología jurídica. Por ejemplo, el escribano da fe de algo y vos tenés que creer que eso es cierto, aunque vos no tengas la evidencia. Entonces se usa también en el aspecto jurídico y se usó eso en el derecho penal. Por fe, vos eras culpable. Comenzó a renacer ese modelo con el sistema de lavado de dinero. O sea que vos tenés $1.000.000. $1.000.000 es el resultado de una conducta. Como yo no sé cuál es esa conducta, que pudo haber sido narcotráfico, robo, no sé, alguna conducta tuviste que haber tenido para tener ese $1.000.000. Entonces yo por fe presumo de que viene de un ilícito. No sé qué ilícito, pero es ilícito porque vos no me estás demostrando de dónde viene. Entonces, por fe, yo ya directamente, como vos no lo podés o no querés probar de dónde traes, por fe digo que vos sos culpable. Bueno, eso comenzó con la ley de lavado de dinero, pasó con la ley por ellas, ¿verdad? Por la ley de el feminismo trae, que quisieron implementarlo con la ley de piropo. Si es que el famoso yo te creo. La gente no entiende nomás de dónde viene. Yo te creo, o sea, una mujer que te denuncia por violación y el Estado le tiene que creer, por fe, ¿verdad? Le tiene que creer. Hasta en propaganda podemos incluso discutir, pero lo grave es cuando el Estado vuelve a revivir el modelo inquisitivo y lo pone como ley, ¿verdad? Y yo te creo, ¿verdad? Yo te creo y no hace falta que vos traigas una evidencia total, vamos a hacer que este guacho demuestre que es inocente. Que él demuestre que es inocente, como en la Santa Inquisición. Ahora están trayendo el registro que, si bien siempre se utilizó los crímenes más detestables para revivir la Inquisición, por ejemplo, en la Santa Inquisición era luchar contra Satanás, por ejemplo. Entonces, como todo el mundo decía, bueno, no importa si violamos algunos derechos individuales porque el enemigo es Satanás y es un enemigo muy grande. Después, con la ley de lavado de dinero, no importa si violamos unos derechos individuales porque el enemigo es muy grande, es el terrorista, el narcotraficante, ¿verdad? Ahora, con el tema de la ley por ellas, entonces el enemigo acá es el machismo cultural que degrada y destruye a la mujer. Entonces, no importa si es que violamos un poquitito los derechos, ¿verdad? Ahora viene el tema de la pederastía, que, que nada más estigmatizante que el tema pederasta, que es un crimen atroz. ¿Y quiénes son los que son estigmatizados? Curas, creyentes, etcétera, porque hay una lucha también en contra del cristianismo que no se entiende que no tiene que ver la religión o la fe propiamente o la creencia de una deidad, sino que es la cultura cristiana, ¿verdad? Entonces, una forma de perforar eso es estigmatizando a muchos como pederastas. Entonces se Que, crea que, una que, ley, un que es en gran registro. parte de lo que se está viendo en Estados Unidos, ¿no? Todo Sí, en todas partes, todo pero viste Occidente, eso es. que pesado está eso en Estados Sí, Unidos ahora con Antifa y todos los movimientos. la Antifa y compañía son movimientos que buscan destruir todo el marxismo cultural. Lo que busca es revertir, La ortodoxia. como decía el propio Gramsci, como una media, dar vuelta la cultura, voltear como un calcetín, ¿verdad? De eso se trata, y son tantas cosas que la gente ya le confunde. Entonces hoy tenés el registro de pederastas, ¿para qué? Para que, primero, que estamos violando o dejando de lado el proceso penal, ¿verdad? En donde si el condenado pagó ya su culpa, por más que sea pedofilia, pederastía, homicidio, todos los crímenes más atroces, si ya pagó la deuda con la sociedad, no puede más, o sea, en un juicio, por ejemplo, a vos te condenan por estafa y pagaste, te condenaron a 3 años
y te fuiste adentro y ya pagaste tu deuda con la sociedad o con el Estado. Eso ya no se puede utilizar en otro proceso. Pero ¿qué pasa ahora? Se va a crear un registro en donde el pederasta va a seguir en ese registro, no va a poder conseguir trabajo, etcétera, que muchos lo ven con buenos ojos porque es cierto, es un crimen atroz. El problema es que ese modus operandi se va a trasladar a otros delitos más. Pero, Después se va a crear el registro del... eso ya es una realidad porque no lo tenía en cuenta, digo, más qué peligroso eso, porque al fin y al Sí, cabo una ley, vos, es la ley que se mencionó vos estás el prohibiendo miércoles. porque digamos que estás pisando el proceso judicial mismo que te dice a vos, o sea, o sea, vos haces lo que quieras hoy, va a pasar, te va a ir preso, y una vez que salís de la cárcel o sea, ya cumpliste tu pena, no es que, porque si no te matamos, digamos, ¿no? O sea, va a ser más fácil matarte directamente No, en vez de dejarte vivo toda tu vida, claro, sufriendo la condena social por algo que ya claro. pagaste. Claro, pero una ley se sancionó. Ya está promulgada por el Ejecutivo. Salió así de golpe el miércoles pasado, miércoles o jueves, que a mí me sorprendió porque yo ni no lo tenía en cuenta, pero la gente, o sea, es muy popular la ley porque el afectado es el pederasta. Por eso usan el peor de los delitos para crear simpatía al modelo. O sea, yo no me estoy refiriendo al delito propiamente, porque si vamos a lo que es el delito, yo estoy a favor de que se le condene a 40 o 50 años, que es Claro. mucho mejor que tener una ley en donde esa ley va a servir para otros delitos en forma, porque van a decir, bueno, si total ya lo hicimos, que justo que es el crimen más atroz ahora mismo, el tema de la pedofilia, la pederastía, que estamos de acuerdo, es un crimen terrible, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando vos salías a explicar, como hoy ya me dijo un pseudo anarquista, ¿verdad? Imagínate la contradicción, el anarcocapitalista, ¿verdad? Parece que le estás defendiendo al pedófilo. O sea, que él está a favor de que el Estado tenga un registro de personas que ya pagaron su culpa, de que ya O fueron sea, condenados. que nuestro Y, estado además, ¿no? O sea, no es cualquier estado. claro, nuestro Estado. Y imagínate lo delicado que es explicarle esto a gente que no entiende, o a gente fanática, o a gente pasional. Que gente que todo, mira, yo soy papá, pensamos que le puede pasar a nuestros hijos y perdemos la cordura. Es exactamente esa la intención, utilizar cuestiones muy sensibles para legalizar un modelo que ya fue perimido y que fue superado por el sistema acusatorio. Entonces dice, ¿en dónde está acá la ley, la violación del principio de inocencia si ya fue condenado? No se dan cuenta que es el registro y que es revivir el sistema inquisitivo. Primero porque ya se pagó la culpa y segundo porque se tiene la fe de que esa persona es un pederasta que lo va a volver a hacer o lo que fuere, ¿verdad? El código penal juzga la conducta, no la presunción. No existen delitos previos. Era una norma de Occidente que los delitos retenidos en la mente no son delitos. Hoy con esta ley, por más de que vos lo pienses o lo hayas cometido en el pasado y hayas pagado tu culpa, eternamente estás en una lista del Estado. Y en este caso, como el delito es terrible, que es pederastía, bueno, nadie dice nada, ¿verdad? Pero ¿qué pasa cuando el modelo se queda, el sistema? Mira un poco qué El interesante precedente. Claro, mira, a todos tus enemigos podés barrerlo con esta ley, meterle a todo el mundo o usar nomás como presunción. Mira, pues ese está en una ley, vos sabés que ese está en una ley porque no se publica, pues. Entonces se juega ya con la mente, vos sabés que ese cura está luego en una ley en el registro, pero no se sabe nomás porque está prohibido publicar, pero él está en esa. Entonces ya comienza y después se traslada a otros delitos. Vos ya pagaste tu culpa por estafa, vos ya pagaste tu culpa por corrupción, vos ya pagaste, o sea que, ¿para qué ya te condenan entonces? A eso es lo que voy. Que te condenen bien, con una pena bien drástica en todo caso y que va a ser menos dañina que tener una ley que pueda ser utilizada como garrote contra todos. O sea, que al pedófilo, en todo, al pederasta que lo condenen, no sé, a 100 años también, o que lo maten ya de una vez, ¿verdad? Pero meterlo en una lista justamente para que esa ley, lo que no entienden que no es que se cuestiona el crimen, sino que el modelo, es ese registro. No puede haber doble pena por una misma Claro. conducta. Porque ya hay una Eso es pena lo que por no la puede ser. conducta. O sea, ya hay una pena por esta conducta. ¿Para qué?
¿no? O sea, Claro, pero no existe. explicarle eso a la gente que está muy a favor de este registro porque son unos enfermos y bueno, y estamos de acuerdo y todo que son unos enfermos, ¿verdad? Pero Totalmente. no es ese el punto es el modelo, es el método, eso es lo que se cuestiona. Claro. Bueno, ahí tocando un poco el tema de las penas sociales y todavía haciendo la penúltima pregunta. Hace poco vi que ciertos intelectuales, digamos, que se autodeterminan intelectuales, que me parece un poco gracioso, porque si soy intelectual no me gustaría decirme a mí mismo que soy intelectual, o no lo haría, pero vi que están proponiendo un nuevo contrato social. Yo lo leí un poco por arriba porque vi mucha terminología que ya no me gusta y me genera un rechazo. No sé si lo has visto vos. Bueno, el Eh, contrato social sirvió para como base a la Revolución Francesa, ¿verdad? Esta gente, para que veas nomás que la pero Revolución sabes qué te Francesa hablo, era una ¿no? revolución. Sí, claro, Sí, la sí, que sí. firmaron La Borda y obra. compañía. Sí, 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 sí. Sí. Y bueno, Martinez y demás. pero eso no es solo acá, eso a nivel, eso viene del Grupo de Puebla, ¿verdad? Que es el nuevo Foro de San Pablo, de ahí viene la directriz, ¿verdad? Lo que están haciendo es una rémora a la Revolución Francesa. El contrato social de Rousseau sirvió para que los revolucionarios triunfadores de la Revolución Francesa aplicaran, los jacobinos, ¿verdad? Aplicaran todo el nuevo orden, ¿verdad? El nuevo contrato. Entonces, lo que están haciendo es una rémora para un nuevo contrato, un nuevo modelo. No es ni nuevo ni es un contrato, porque el contrato implica que vos estés de acuerdo o ambas partes estén de acuerdo. Ellos lo que buscan es una imposición de un modelo socialista en donde va a primar justamente las ideas fantásticas que tienen estos intelectuales que Hayek los denunciaba diciendo que es la fatal arrogancia, ¿verdad? Son todos arrogantes que creen que saben más que el productor, creen que saben más que el empresario que produce las riquezas. Ellos detrás de su escritorio supuestamente tienen la fórmula secreta, como ocurrió siempre en toda la historia, ¿verdad? Voy a encontrar ingenieros sociales de Claro. Platón, Es el plan, ¿no? Saint-Simon. Es tener siempre un plan donde vos le digas a todo el resto Exactamente. cómo vivir, digamos, y cómo seguir su Así vida. mismo, así mismo. No tienen ni idea cómo se produce, como decía Ayn Rand, que los que no producen buscan imponer cosas a los que producen, ¿verdad? Entonces, Totalmente, totalmente. sí, que no producen nada y buscan enseñarle a la gente que produce, ¿verdad? Entonces, ese es y está muy promocionado por los medios, justamente porque los medios también están muy, digamos, hay muchos progres dentro de estos medios que finalmente yo no quiero decir que los medios son los culpables, porque los medios son sencillamente plataformas, ¿verdad? Los medios son el Claro. escenario. ABC o Última Hora o El Repasador o lo que fuere, no es que sean malos per se. Son plataformas donde se ponen los periodistas a declamar, por decirlo así. A opinar. Entonces, a opinar. Entonces, hay que tener en cuenta que hay una cosa que la opinión pública no es necesariamente la opinión publicada. La opinión publicada es sencillamente la opinión del periodista. Y va calando lentamente todo esto y estos intelectuales están queriendo proponer un supuesto nuevo modelo, nuevo contrato, que es el mismo contrato, el mismo modelo que fracasó en todos lados, en Siempre. todos los lugares donde se aplicó, siempre fracasó. Y Pero todo por el tiempo supuesto, buscan, pero siempre tienen una respuesta de por qué fracasa, impresionante. Siempre la culpa tiene otro y siempre fracasa. sí, eso explica muy bien un psiquiatra que se llama Leon Festinger, que le llama disonancia cognitiva. O sea, siempre busca una explicación en contra de la realidad. Por eso es que Lenin decía, si el socialismo es contrario a la naturaleza, pues cambiaremos la naturaleza. No es que va a cambiar el socialismo, la naturaleza, la realidad va a cambiar. Entonces, el socialista siempre está reñido en contra de la realidad. O sea, que es tan fuerte su idea o lo que tiene en la cabeza que no acepta la realidad. Por eso es que investiga un poco sobre el escándalo Zócal. Alan Sokal, justamente para burlarse de esta conducta que tienen los progres, publicó una vez un paper, porque la comunidad científica está totalmente tomada por los progres, ¿verdad? Obvio. La revista científica, Sí, ¿verdad? sí, sí. Publica un paper en donde dice que la gravedad no existe y que la gravedad es una cuestión de percepción nomás. O sea, vos percibís nomás la gravedad, no existe la gravedad. O sea, si vos
caminas de un edificio, no te vas a caer si te Ah, tiras como Superman, ¿verdad? un Entonces científico es una dijo eso. percepción. No, pero él lo hizo para burlarse. Ok, ok. Y le publicaron como un paper de verdad, utilizó nombre Ah, no te puedo creer. nombre sofisticados, etcétera. Fue Hackeó un la Matrix. escándalo. Hackeó la Matrix. Claro, claro, fue un escándalo mundial, el escándalo Zócal. Y Qué después, leer. cuando publicó esa revista científica, un, en el mismo día o días después publica en otra revista seria diciendo, justamente yo publiqué eso para burlarme de ellos, porque ellos asumen que la realidad puede ser modificado con la mente, ¿verdad? ¿Qué es la ideología de género? O sea, la realidad puede ser modificada por la ideología. O sea, si yo me considero que soy una mujer, que yo tengo todo, o sea, vos tenés el derecho de creerte lo que vos quieras. Lo que no tenés derecho es a imponerle a otros a que crean lo que vos crees. O sea, si yo me creo una mujer, yo no tengo por qué imponerte a vos que vos creas también que yo soy una mujer. Porque la realidad se mantiene incólume independientemente a la opinión de los sujetos. O sea, una jarra va a seguir siendo una jarra por más de que vos y yo opinemos que es una jirafa. O sea, lo que decía Aristóteles, la realidad tiene su propia esencia. Entonces, es muy chistoso eso que decís, por decirlo lo menos, de que el socialista siempre, o el progre, el colectivista, siempre está reñido con la realidad. Bueno, te hago la última pregunta, Hugo. Porque vos tenés una fundación libertaria, digamos. eh, Eso Ujú. te, te hace ser un referente de esta área, sin duda. Para mí otro referente es Enrique Vargas Peña dentro del periodismo. Una pregunta puntual ahí porque vos estás en el repasador. ¿El problema con Enrique Vargas Peña hoy es político? No, en realidad, mira, yo debatí varias veces con Enrique Varas Peña en diferentes medios y una vez lo hicimos en un programa donde él era conductor. Yo a Enrique lo vi, o sea, lo vi transformarse y me sorprendió mucho. Yo varias veces lo invité a la fundación, se fue a dar charla, etcétera. Lo veo muy cambiado, pero ahora otra vez le veo que está regresando, como que está de regreso, ¿verdad? Si vos ves un debate que nosotros tuvimos en un canal, en donde lo que acabamos de hablar, yo no podía creer que él estaba en contra o a favor de estas ideas, por ejemplo, de la ideología de género, etcétera, de la realidad. O sea, muy interesante ese debate. Hoy exactamente, y justamente él me decía, Hugo, ¿no tenés miedo que los conservadores te estén usando y que vos en un tiempo atrás, en un tiempo adelante, mires hacia atrás y te des cuenta que estabas equivocado? Y yo le dije, no, yo soy muy, creo, por supuesto que si me equivoco voy a cambiar de opinión si es que noto, pero estoy muy convencido, tengo mis convicciones, etcétera. Y hoy, si vos ves lo que está diciendo, Enrique cambió de forma de pensar desde aquella vez, ¿verdad? Hoy Sí. yo le veo que O sí sea, ya él cree lo en el hizo. sí, él hoy cree en el deep state, ¿verdad? El tema del estado profundo. Él cree que hay una intención de un nuevo orden. Él ya cree, o sea, todas esas cosas que yo le decía en ese momento que él prácticamente trató de loco, él ya está dando cuenta ahora. Entonces, Enrique yo creo que tiene que ser rescatado o tiene que ser rescatado, digo, en un sentido peyorativo ya realmente. Porque es Cada una uno figura tiene sus importante, vamos a decir, ¿no? es una figura importante dentro de todo. Y él tiene sus cuestiones personales, políticos, que también es imposible soslayar, ¿verdad? Eh, no se puede dejar de lado los intereses personales o políticos, que yo respeto mucho y está muy bien, ¿verdad? O sea, quien no tiene sus intereses particulares. Pero bueno, es una cuestión que atañen a las personas, ¿verdad? Pero yo siempre digo, como decía, creo que fue Churchill, no me acuerdo quién, que las mentes brillantes hablan de las ideas, las mediocres hablan de los sucesos y las pequeñas hablan de las personas, ¿verdad? Entonces, para mí no es muy, o sea, no es muy productivo hablar de personas, ¿verdad? Sí, por supuesto, respetar lo que cada uno hace, debe tener sus motivos, debe tener sus razones, cada uno tiene sus motivos por la que actúa y se respeta, ¿verdad?
Yo dentro de todo las diferencias que podemos tener o no con Enrique, yo lo aprecio muchísimo. Yo creo que es una persona que puede dar más incluso para esta sociedad que necesita debatir, ¿verdad? Necesita debatir ideas. Tiene su estilo, por supuesto, y también tendrá sus razones por tener ese estilo, pero es algo que hay que respetar, ¿verdad? Muchas gracias, Hugo. Que tenga buena noche. Y espero hablar pronto con Al vos de nuevo. contrario, gracias Nahuel por el espacio.